Somos Cadena 3 Argentina. El Campo Hoy, el segmento diario de Cadena 3 Argentina, está orientado al sector agropecuario, con las últimas novedades y acontecimientos importantes de este sector, informando y acompañando al hombre de campo y a la mujer de campo. Cadena 3, la radio del campo argentino. El programa Sistema Chakras se trata de un sistema de trabajo integrado abocado a desarrollar tecnologías sustentables ajustadas a los distintos sistemas de producción. Nos concentramos en generar respuestas concretas a demandas concretas a través de sus dos espacios. El espacio Chakras, que tiene un enfoque más a nivel local, y el espacio Redes, que tiene un enfoque de generación de conocimiento más a nivel regional. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por participar del taller de la red de maíz tardío. Para poner un poco en contexto, la red está dentro del programa Sistema Chakras de APRESID. Yo soy coordinadora técnica zonal dentro del equipo de Chakras. Y lo que buscamos con la red de maíz tardío es responder a demandas concretas de productores respecto al manejo de este cultivo en zona núcleo del país. Y el programa, como para comentarles un poco los objetivos que tiene, es responder, como decía antes, a demandas concretas a través de un enfoque sistémico y abordando los sistemas de producción de una manera sustentable. Y trabajamos bajo dos banderas, el aprender produciendo y el protagonismo en red. Las redes temáticas es un espacio que va en paralelo al espacio de chakras, que a lo mejor ya han participado de algún taller de las 10 chakras que tenemos dentro del programa. Las redes temáticas se componen de tres partes muy importantes. Los productores y productoras que aportan escenarios productivos donde podemos hacer la experimentación a campo. En todas las redes con el manejo de los productores. Las empresas que aportan los materiales híbridos, en este caso, a evaluar. Y los expertos, que tenemos acá Santiago, donde se centra y se focaliza el análisis de la información que se genera campaña tras campaña. Y una de las funciones más relevantes de la red es transmitir en estos eventos y a través de las publicaciones que anualmente se comparten por la web de APRESID, que es de acceso gratuito y todos pueden ir viendo los resultados que se van generando como parte fundamental del trabajo que realizamos. Hoy vamos a ver desafíos del maíz tardío en la Argentina, en la región central. Podemos mejorar su manejo. Lo que va a mostrar Santi es un avance de la campaña pasada, que está terminando. Tenemos varios sitios cosechados. Es un avance de lo que vamos a poder ver en la publicación final, un poquito más adelante, cuando ya se cosechen todos los sitios. Y bueno, tratando de encontrar o de explorar la información que se generó de la red hace ya más de 10 años, tratando de entender cuáles son los factores de manejo y ambientes que explican el rendimiento del maíz tardío en la región. Para no dilatarlo tampoco mucho más, lo presento formalmente. Santiago Álvarez Prado es doctor en Ciencias Agrarias, profesor titular de la Cátedra de Sistemas de Cultivos Extensivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, investigador adjunto de CONICET, con tema de trabajo en ecofisiología de trigo, soja y maíz en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias ICAR CONICET. Te doy la palabra, Santi. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta hora después de comer. Más aún aquellos que se acostaron tarde anoche. Espero no se duerman. Bien, como decía Lina, la idea de... Ahí está. Los objetivos de la charla es evaluar el comportamiento productivo de distintos híbridos de maíz que se sembraron en fechas tardías en la zona núcleo expandida en esta última campaña. Repasar un poco las distintas subzonas y cómo fue el comportamiento de esos híbridos. Vamos a mostrar algún experimento que se hizo con fungicidas. Este año creo que se evaluaron en 2 localidades. Tenemos datos de una localidad por ahora. Así que bueno, vamos a ver un poco cómo estuvo eso. Y
Al final nos hacemos esta pregunta, si podemos mejorar el manejo del maíz tardío. La respuesta obviamente va a ser que sí, pero la idea es poder explorar un poco la base de datos que tiene la red de ya hace 10 años y ver en dónde podemos ajustar un poco las tuercas. Bien. Acá, bueno, ya arrancamos cortados. Fantástico. Tenemos 18 híbridos que se sembraron en 18 localidades. Acá marcamos un poco las localidades. Dentro de estos híbridos hay uno de SPS, hay 4 de DECALB, 3 de La Tijereta, 2 de NK, 3 de Brevant, 2 de ACA y 3 de Nexem. No voy a entrar mucho en detalle. Después va a estar esta información disponible, probablemente la presentación o si no después la nota en la revista de APRESID. Y acá lo que marco en el mapa son las distintas localidades que se sembraron. En verde están las localidades que se cosecharon y que vamos a mostrar la información ahora. En rojo están las que se sembraron y aún no se cosecharon. Hay dos que ya se cosecharon, pero se cosecharon esta semana y bueno, no las pude incluir. Y en naranja hay unas 5 localidades que se sembraron, pero que se dieron de baja por distintos motivos. Ustedes saben que este año fue un poco intenso en términos climáticos. Ahora vamos a ver un poco algunos detalles. Bien, a modo de protocolo general, como se hace todos los años estos experimentos, son experimentos en franja de unos 8 surcos por 200 metros aproximadamente. Se utiliza, es un diseño en bloques con 2 repeticiones y algo interesante es que en cada caso, en cada situación, se utiliza el manejo del productor. Si bien es un maíz tardío, la fecha de siembra la elige el productor cuando la puede sembrar, después la fertilización también, la densidad también, y en algunos casos, si se aplica o no fungicida, también es una decisión propia del productor. Bien, acá simplemente mostrar un poco el punto de partida. Acá tenemos las localidades que se sembraron y se cosecharon, que vamos a ver resultados. A su vez, fíjense, hay cierta variación en fecha de siembra, vamos del 29 de noviembre hasta el 5 de enero más o menos. Esto es importante, después voy a hacer un poco más de hincapié. Siempre hablamos de maíz temprano, maíz tardío, pero tenemos variabilidad dentro del temprano, tenemos variabilidad dentro de la fecha de tardío, no es lo mismo y vamos a ver cómo cambia en cada zona después cuando muestre el resumen de la red. Algo de variación en densidad, hay alguna acá con casi 3 plantas, hasta casi 7 plantas en alguna localidad por metro cuadrado, o 30.000 a 70.000. También bastante variación en agua útil a la siembra, fíjense la última columna, tenemos de 16% hasta 92% de agua disponible, de capacidad de campo, digamos, a la siembra, y también bueno, tuvimos bastante variación en las precipitaciones. Bien, poniendo un poco en contexto lo que fue este año, esta campaña con la red, fíjense acá lo que tenemos es el rendimiento de los distintos años de la red. Falta algún año ahí que se me escapó. Está graficado con este gráfico de cajas y bigotes y lo que muestra un poco es la variación que hubo de rendimiento entre localidades, entre híbridos, está todo mezclado para cada año. Y si se fijan, acá les marqué esta campaña que está, la media, que fue 5.900 kilos, está bastante por debajo de la media histórica de la red, que son unos 8.500 kilos. Y de hecho, si nos ponemos más finos, fue el peor año de la red, si se quiere, en términos de rendimiento. Esto simplemente a modo de machete. Tengan en cuenta que las distintas localidades se distribuyen en distintas subzonas. Tenemos Buenos Aires Centro, Buenos Aires Norte, Sur de Santa Fe, Córdoba Sur, Córdoba Centro Norte y, bueno, este me quedó viejo, este es Litoral, no es más Entre Ríos. Si exploramos un poquito esta variación que vemos acá, que va desde los 600 kilos hasta los 10.500 kilos más o menos, y agarro 2 ejemplos más contrastantes, que son la región Córdoba Sur y Buenos Aires Centro, fíjense, y hago el mismo trabajo, o sea, comparo para la región cómo fueron los rendimientos a través de los años. Fíjense, Córdoba Sur está por arriba de la media, tiene cierta variación, obviamente, y Buenos Aires Centro fue el peor año lejos para esta región.
Entonces, tratando de entender un poquito qué fue lo que pasó en cada subregión o en cada localidad. Hay algunas subregiones que no están muy bien caracterizadas al día de hoy porque tenemos una localidad cosechada. En este caso hay 4, en Buenos Aires Centro. Fíjense, acá le doy 2 ejemplos. Teníamos 25 de mayo, Trenquelauquen, 9 de julio y Bolívar. Acá les muestro ejemplo para 2 localidades, 25 de mayo y Trenquelauquen. Lo que vemos en el gráfico es, en negro, las 2 líneas negras son la evolución de la temperatura máxima por arriba y la mínima acá abajo, promedio, históricas, para esas zonas. Y en rojo y azul tenemos la temperatura máxima y la mínima de este año. ¿Está bien? Línea punteada, tenemos 3 grados, por debajo de acá decimos que es una helada agrometeorológica y acá tenemos 35 grados, es esta línea punteada, que lo que indica es que podría haber por arriba de 35, uno puede considerar golpes de calor. En resumen, lo que se ve en estas 2 o en las 4 localidades de esta zona es que tuvimos temperaturas por arriba de los 35 grados a inicios de febrero. En el medio tuvimos un día que fue el 18 de febrero, se lo deben acordar porque cayó una helada en casi todos lados. Y después tuvimos varios días con temperaturas muy altas, seguido de esa helada. ¿Está bien? Y eso ocurrió en todas las localidades por igual, cuando uno se pone a mirar en detalle. En cuanto a las precipitaciones, fíjense, o el agua que tuvo el cultivo, en el caso del 25 de mayo partimos con 113 milímetros, 50% de agua útil, y durante el ciclo tuvimos unos 290 milímetros. En el caso de Trenquelauquen, bastante más magro el resultado, partimos con 20 milímetros y llovieron unos 220 milímetros. ¿Para qué les muestro esto? Básicamente para hacer una especie de resumen de la zona donde lo que tuvimos fueron altas temperaturas. Piensen que en este momento, dependiendo de la localidad, puede ser que nos agarró en pleno periodo crítico cuando se está determinando el número de granos o saliendo de ese periodo crítico cuando se están llenando los granos. ¿Está bien? Con lo cual, estos eventos no fueron menores, no son poca cosa porque lo que van a hacer es pegarle directo al rendimiento. Entonces tuvimos altas temperaturas, tuvimos un día con helada y en general tuvimos bajo porcentaje de agua a la siembra, menos de 60%. Cuando miramos cómo le fue a esa zona en términos de rendimiento ya directamente, fíjense acá tenemos los híbridos que están ordenados por rendimiento en un análisis conjunto de la zona, es el rendimiento promedio de la zona, y después el rendimiento de cada localidad por separado, ¿no? Si miramos, en promedio tuvimos unos 5.500 kilos para la zona, con variaciones entre 7.400 para 9 de julio a 3.500 para Bolívar. Obviamente, la mayor parte del rendimiento la explica el sitio, variaciones en la localidad donde sembramos. Vimos que había diferencias en fecha de siembra, en nitrógeno, en densidad, en cantidad de agua. Y si vemos esto, que es lo que se suele ver, pero que llama la atención, cuando miramos el genotipo tenemos 1% de la variación en rendimiento, la explica la elección del genotipo. Sin embargo, y esto es importante, cuando nos metemos en cada localidad por separado, elegir un genotipo me representa entre 2.500 y 3.900 kilos, según la localidad en este caso. 3.900 creo que es la diferencia para 25 de mayo entre el híbrido que más rindió y el que menos rindió. Y la de 2.500 creo que no sé si no es la de Bolívar. Con lo cual, está bien, uno ve 1%, pero no hay que asustarse, son un montón de kilos. La elección de genotipo es muy importante. ¿Qué pasó con la humedad? A cosecha. Algo que no les dije, en rojo están los ganadores tanto de rendimiento como de humedad, pero eso si quieren después lo pueden ver en detalle y comparar. No me quiero detener mucho en estos rankings. Respecto a humedad, fíjense, en promedio se cosecharon con casi 17% de humedad. Quien tiró el promedio para abajo fue 9 de julio, que se cosechó entre 20 y 25%, y el resto de las localidades con 17, 15 o 14%, 14,4%. Y, de nuevo, la elección del genotipo, que acá parece ser algo menor, cuando miramos, podemos llegar a cosecha con entre un 2,2 y un 6% menos de humedad. ¿Está bien? Después hay que ver la combinación de cuál es el híbrido que más rinde con el que mejor se seca, ¿no? Eso no lo estoy poniendo acá.
Eso para Buenos Aires Centro. Bien, ahora si miramos Córdoba Sur, que la figura era otra, teníamos un rendimiento por arriba de la media histórica. Fíjense, tenemos un patrón muy similar, este gráfico es igual al anterior de temperatura. En negro tenemos las máximas y mínimas promedio históricas y en rojo y en azul la máxima y mínima del año. Nada, algo que llama la atención, si quiere, la Boulage, las históricas promedio llegan a 35 y en algunos casos pasan, pero más allá de eso, este año presentó mayores temperaturas respecto a la media. Y, de nuevo, si miramos qué pasó en los distintos días del ciclo, vamos a ver días con altas temperaturas, un día con helada y, de nuevo, días con altas temperaturas después de esa helada. Igual en todas las localidades. Y acá lo que podemos ver en cuanto a disponibilidad hídrica es bien distinto a lo que veíamos en Buenos Aires Centro. En este caso partimos con bastante más agua a la siembra, fíjense acá 180 milímetros en Adelia María y en la Boulage 60 milímetros. Y durante el ciclo unos 390, 250 milímetros dependiendo de la zona. Con lo cual acá el resumen es bastante parecido, nada más que partimos con un poco más de agua a la siembra, lo cual es bastante importante y más por cómo se dio este año. Mismo análisis, acá tenemos, fíjense cuando miramos los rendimientos conjuntos hay bastante menos variabilidad, por eso tenemos un montón de híbridos ganadores, más de la mitad de hecho, y elegir un híbrido, o sea hay mucha variabilidad entre las dos localidades, si vemos, ¿no? Una rindió 9.800 kilos, la otra 4.900, casi el doble. Y obviamente por eso el sitio está explicando casi todo. Pero de nuevo, cuando miramos cuánto me representa elegir bien un genotipo, va entre 2.000 y 2.500 kilos. ¿Está bien? Incluso para ambientes de, fíjense, de 4.900 kilos de promedio. Respecto a la humedad, acá no fue muy grave, se echó todo seco, fíjense, en promedio 14,3, pero mira, en Adelia María 13,5 y 15% en la Boulage. Nada, se destacaron estos tres híbridos, pero el resto llegaron con buena humedad cosecha. Y las variaciones en humedad respecto al genotipo fueron entre 1,4 y 2,4%. Bien, ahora les muestro las tres localidades que me quedaron colgadas, que no da para decir que es una subzona, pero estas están en sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, esto es centro-norte de Córdoba y esto es el litoral. Acá las comparé respecto a la región, bastante llamativo lo que ocurrió en Chacabuco, fue un año bastante complicado. De nuevo, si miramos climáticamente, igual, momentos de alta temperatura, helada y de nuevo días con altas temperaturas, todos durante o saliendo del periodo crítico para la determinación de rendimiento. Y en precipitaciones acá fue bastante variable. En Chacabuco, lo que explica esos bajos rendimientos, fíjense, muy poca agua a la siembra y casi que no llovió, 146 milímetros. En centro norte de Córdoba, en Río Primero, 93 milímetros a la siembra, unos 400 de precipitaciones y acá también bastante, 92% de agua útil a la siembra y 280 milímetros. El que llama la atención bastante fue este y bueno, pero está claro qué pasó. Y acá es un poco más complejo, no hice un análisis conjunto porque no tenía mucho sentido. Y les puse en cada caso el rendimiento y la humedad para cada localidad y en rojo los ganadores, si se quiere, los que más rindieron y los más secos. Acá es más fácil hacer las combinaciones de cuál fue el híbrido a elegir. Si miramos localidad por localidad, algo que llama la atención en Chacabuco es, bueno, esos bajos rendimientos, 1.600 kilos de promedio y mucho error. Eso está bien asociado al tipo de año. Cuando tenemos un año muy estresante, se vuelve todo mucho más variable y ruidoso y eso explica por qué tenemos esos coeficientes de variación tan altos que nos complican a la hora de elegir. Fíjense, cuando miramos en rojo están casi todos los genotipos en rojo. Da lo mismo elegir uno u otro, parecería. Aunque esa diferencia termina siendo de 1.100 kilos. Tampoco es tan insignificante. En el caso de Río Primero, esa diferencia de elegir bien un genotipo me representa 1.300 kilos y en Videla 3.700 kilos, este fue lejos el que más diferencias mostró. Bien, y acá, nada, la idea es mostrar un análisis
todas las localidades por separado, ya saliendo de las subzonas, para que vean cómo fue el año. De nuevo, lo que les decía hoy, entre 600 y 1.800 kilos en total, la variación que tuvimos en rendimientos, y entre 13 y 25% de humedad. De nuevo, el que se escapó en la humedad fue el 9 de julio, que se cosechó más húmedo. Bueno, Chacabuco también se cosechó bastante húmedo, aunque le fue bastante mal, y el resto llegaron bastante secos dentro de todo a madurez comercial. A cosecha, perdón. Mismo, si hacemos un análisis conjunto de todas las localidades y hacemos un ranking general, acá tenemos de nuevo los ganadores en rendimiento y en humedad. Y en promedio, acá la cosa se achica bastante cuando vemos cuánto gano por elegir bien un genotipo. Acá hablamos de 1.200 kilos, pero recuerden que recién veíamos en localidades determinadas que íbamos de 1.100 a 3.700 kilos. ¿Está bien? Entonces, si bien está bueno ver el ranking general, nada, cada situación puntual es muy importante. Y obviamente, que es algo, bueno, es bastante lógico por el año que tuvimos, una tercera línea consecutiva, muy seca, muy fuerte, que los rendimientos en un maíz tardío estén explicados por el agua disponible. Normalmente, cuando pensamos en un maíz tardío, tratamos de aislarnos, o pensamos que nos aislamos un poco de esa gran demanda atmosférica y de la disponibilidad de agua, que deja de ser un problema. Pero bueno, nos encontramos con este año que no, que este año fue totalmente dependiente del agua disponible que tuvo el cultivo. Fíjense que se ajusta, el agua explica el 70% de los rendimientos. Y obviamente si lo separamos en agua útil a la siembra y en precipitaciones, vemos que el agua útil a la siembra explica parte de esa variación, pero la mayor parte está explicada por cuánto llovió durante el ciclo, durante el ciclo del cultivo. Esto es interesante porque cuando uno veía trabajos que se habían hecho sobre la red años anteriores, lo que veía era que, nada, el agua se mencionaba como algo al pasar, el agua no es importante en el tardío, lo importante es densidad, nitrógeno, pero bueno, hay que tener cuidado porque este año y creo que el anterior fue bastante fundamental. Bien, pasando rápidamente al ensayo de fungicida. Se realizó en la localidad de Videla, al menos los datos que tenemos ahora. La otra localidad no sé cuál era, Lin, pero hay dos. El tratamiento era aplico o no aplico, y la aplicación se hacía alrededor de B10 con este producto. Acá está la dosis. Y nada, cuando fuimos y miramos los resultados, acá están los 18 híbridos con sus 2 repeticiones. Esta caja de acá es sin aplicación y este es con aplicación. Fíjense, no hubo diferencias en términos estadísticos. Si nos ponemos finos, en promedio rindió más el sin aplicar, 370 kilos más. Pero bueno, tiene más dispersión también. Y acá a la derecha lo que quise ver era cuál era el efecto de aplicar o no aplicar un fungicida en cada genotipo. A ver si por casualidad había algún genotipo que convenía aplicar y nos lo estábamos perdiendo con este análisis. Acá tienen que mirar la línea roja. Esto lo que representa es la respuesta. Se estima el rendimiento con fungicida sobre el rendimiento sin. Si el valor es de 1, quiere decir que rindieron lo mismo. Si está por debajo, que rindió más sin fungicida. Si está por arriba, rindió más con fungicida. Lo que vemos es que estuvieron todos muy cerca del 1 o fueron valores negativos, si se quiere, o por debajo de 1, no negativos. Y hay unos pocos que estuvieron por arriba, pero si uno mira la dispersión de los puntos, podría pensar que es lo mismo que nada. O sea, la conclusión, en definitiva, este año, por lo menos para esta localidad, no conviene aplicar fungicida. Y esto es importante, ahora después voy a retomar el tema y por qué hago hincapié en esto. Bien, un breve resumen de la campaña 22-23. Lo que veíamos es que el ambiente, lo que vimos para todas las localidades sin diferencias ninguna, que tuvimos eventos de alta temperatura, tuvimos una helada y después tuvimos de nuevo eventos de alta temperatura por varios días. Y en general, esto es algo que no lo tenemos muy bien determinado el momento de floración, pero por lo que hablamos con los distintos ensayistas fue
saliendo del periodo crítico o en un momento bastante delicado. Esperábamos un efecto más fuerte, pero nos encontramos con que el efecto más fuerte fue del agua, más que de la temperatura. Que la elección del genotipo me representa entre 1.600 y 3.900 kilos por hectárea, con lo cual nada, no es para nada despreciable esto. Hay que tenerlo en cuenta y por eso, bueno, por eso cada año también se presentan un poco estos resultados. Y las variaciones en humedad cosecha fueron del genotipo que se cosechó más seco al más húmedo, entre 1,4 y 6%. Y por último, bueno, en fungicida no observamos respuestas positivas a la aplicación de este producto en esa localidad. Bien, eso tenía que ver con un repaso de qué pasó en la campaña y cómo fueron los rendimientos, la humedad cosecha y los fungicidas. Pero algo que nos preguntábamos con Lina es, bueno, más allá de cada año repetir estos ensayos comparativos de rendimiento que sirven y mucho, vimos entre 1.600 y 3.900 kilos de diferencia entre híbridos, que no es menor. Esa información es importante, pero dijimos que ¿qué otra cosa le podemos sacar a esta base que tiene ya 10, 11 años? Tiene un montón de información, tiene manejo de productor. Entonces, ¿qué otra cosa podemos sacar? ¿Podemos mejorar el manejo de maíz tardío? Y que esto no se entienda como que pensamos que lo están manejando mal, sino que pensamos que tal vez es posible poder ajustar algunas tuercas y tratar de mejorar al menos un poco más. O no, capaz que están haciendo todo perfectamente. Eso es parte de la pregunta. Y para eso lo que hicimos es juntar, esto lo juntó Andy en realidad, Matías, no fui yo ni Lina, todos los ensayos que estuvo haciendo APRESID de la red de maíz. Fíjense, son 11 años, son unos 77 sitios. De comparativos de rendimiento tenemos 111 entre año con sitio. De fungicidas hay unos 26 experimentos, de fertilización unos 50 y de densidad hay unos 10 experimentos. Y fíjense, están bastante repartidos en las subzonas que veíamos hoy, está bastante bien representado. Y obviamente lo que les decía, tenemos información de rendimiento, de humedad, de manejo, de suelos, obviamente los nutrientes a la siembra, el agua a la siembra, precipitaciones y estamos pensando bueno, en agregar algunas otras cosas como temperatura y algunas otras variables ambientales que nos ayuden a entender un poco las interacciones que hay entre manejo y ambiente. Bien, cuando miramos un poco las variaciones que tenemos en rendimiento en esta base, fíjense, es bastante grande, va desde los 600 kilos, Chacabuco este año, hasta unos 15.000 kilos más o menos en 2019. Y de nuevo, promedio 8.500 kilos, pero tenemos una variación infernal para explorar. Lo primero que nos planteamos y que hoy les hice un comentario era, estamos hablando de maíz tardío, fantástico, pero algo que ocurre es que no es que se siembra siempre no sé, la segunda quincena de diciembre. Fíjense, acá lo discriminamos por subzona y vemos que hay variaciones. Por ejemplo, Buenos Aires Centro va del 18 de noviembre hasta el 31 de diciembre. En sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, del 27 de noviembre al 5 de enero, un montón. Mismo acá, de diciembre-enero, diciembre-enero, diciembre-enero. ¿Y qué pasa? Lo que hicimos, algo muy simple, es correlacionar el rendimiento de todos esos híbridos que se testean cada año en función de la fecha de siembra. Obviamente siempre hay escopetazos de puntos, pero algo ¿qué información nos da esto? Bueno, si uno ajusta un percentil 95, un percentil 5, percentil 95 entendido como los máximos rendimientos que puedo obtener en cada zona, la línea roja, y el percentil 5 los pisos de rendimiento, o algo muy parecido a los pisos de rendimiento que puedo obtener en cada zona. Lo primero que vemos es que, que no toda la fecha de siembra nos da igual. No es lo mismo sembrar en esta zona, acá fines de noviembre, principio de diciembre, que en fines de diciembre. O acá tenemos, parece como una respuesta de óptimo. Después, litoral es un poco más curiosa la cosa, pero no importa. Nos da una idea de que no es lo mismo sembrar en cualquier fecha de siembra y que esa elección varía bastante con
la subzona, o bueno, si nos ponemos más finos y por localidad, o si vamos achicando las zonas, seguro también podamos ver que el óptimo, si se quiere, o la fecha de siembra que nos puede dar los máximos rendimientos, no es la misma. Obviamente, uno puede elegir la fecha de siembra que te da los máximos rendimientos, pero te puede ir mal, ¿no? Hoy veíamos un año seco, vos sembraste la fecha que dice acá, la mejor, pero después tenés un año seco y te va a ir mal, probablemente. O te equivocaste con la densidad, o con el nitrógeno y la densidad. Bueno, hay varios factores. O elegiste mal el genotipo. Hasta 4.000 kilos veíamos hoy casi, 3.700. Estoy inflando un poco. Entonces, no cualquier fecha de siembra nos da lo mismo dentro de un maíz tardío. Respecto a densidad, cuando empezó la red se hizo un trabajo que incluía los 2 primeros años de la red, o 2 de los años de la red, con unos 23 sitios. Y lo que se vio, la primera conclusión es, bueno, la densidad es importante, algo que estamos todos de acuerdo, y parecería que aumentar la densidad era algo beneficioso en maíz tardío que nos iba a poder aumentar los rendimientos, ¿no? A partir de esto, obviamente, algo que está muy bueno de la red es que cuando surgen estas cosas, después se hace un experimento específico para ver o para afinar un poco estos resultados. Porque acá, por ejemplo, no pudieron ver un efecto diferencial de densidad para cada genotipo. Algo que sabemos que sí existe, ¿no? Y de hecho, en 2017 se hicieron experimentos de densidad. Acá tenemos, fíjense, para cada genotipo tenemos 3 densidades. La densidad del medio sería la que eligió el productor. Y después esta es un 30% menos y un 30% más. Esa era la forma de fijar las densidades. Y se hicieron en varias localidades, creo que en un par de campañas y en varios híbridos. Algo que salta a la vista es que, obviamente, en algunos casos parecería que el productor eligió correctamente la densidad para este genotipo. En otros casos parece que podría haber elegido un poco más de densidad y iba a tener un poco más de rendimiento. O en otro caso se quedó un poco largo de densidad y si bajaba la densidad le iba a ir mejor. Para este genotipo, no para todos en el mismo ambiente, ¿no? Y ahora si vemos los mismos genotipos en otra localidad del mismo año, fíjense, hay genotipos que se mantienen con una densidad similar, la misma densidad que maximiza el rendimiento. En estos casos parecería, de nuevo, que en ambas localidades se podría haber subido un poquito la densidad. Y acá, fíjense, este genotipo se dio vuelta. Acá convenía bajar la densidad y acá parecería que convenía subirla. Hay variación, no digo que no. Pero esta mañana Fernando Ross también mostraba que con experimentos de densidad en el sur parecían respuestas planchadas en algunos casos, que tiene que ver con distinta plasticidad reproductiva de los híbridos. Entonces, bueno, acá lo que vemos es que no todos los híbridos son iguales. Algunos andan mejor con menos densidad, otros con más densidad. Con lo cual, bueno, este también es una tuerca a ajustar tal vez, pero obviamente varía con el ambiente. Esa es la parte más complicada. Entonces, es importante tratar de combinar esta información con la información ambiental que se junta en la red y tal vez algo más de información que, como mostraba hoy, cómo fue el año con temperaturas y otro tipo de variables. En cuanto al nitrógeno, ¿qué vimos en la red o en la base de datos de la red? Este es un trabajo de Tomás Collos del 2018, donde lo que hicieron fue probar distintas dosis de nitrógeno en distintas localidades para distintos híbridos. Y acá muestra un poco todas las curvas de rendimiento en función del nitrógeno aplicado. Yo lo que hice fue tomarme el trabajo de ir a los ensayos comparativos de rendimiento que se hicieron en esas localidades y en esos años y ver cuál era la dosis que había aplicado el productor en esos experimentos y compararlo con esto. Lo que marqué en la línea punteada es la dosis del productor. Fíjense, en azul o celeste es una dosis que parecería que maximizó el rendimiento y en rojo parecería una dosis que o se quedó corta o podría haber aumentado un poco más para aumentar su rendimiento, ¿no? Obviamente, algo interesante acá, fíjense, esta es la misma localidad en 2 años distintos y tenemos 2 curvas de respuesta diferentes. Con lo cual, nada, de nuevo, el ambiente vuelve a jugar acá. Porque, insisto, es importante no solo juntar los datos de rendimiento de la red, sino también juntar datos ambientales para poder entender qué pasó cada año. Hay variabilidad no solo entre sitios, sino también dentro de un sitio entre años, que es bastante importante. En resumen de esto, 5 de los 13 casos que encontré la dosis del productor se quedaron cortos de nitrógeno, podemos decir.
son un 38% de los casos, o sea, la mayoría usó una dosis correcta, pero parecería que acá hay hay lugar como para ajustar una tuerca también. Y esto, nada, un comentario que también en maíz tardío se asumen muchas cosas, ¿no? Hoy decía, maíz tardío, el agua no es un problema, vimos que este año sí. En maíz tardío tengo más nitrógeno disponible porque hay más temperatura, mineralización, lo que fuere. Bueno, me puedo quedar corto de nitrógeno también, depende del caso, ¿no? La mayoría lo ajusta bien, pero hay algunos casos donde todavía se puede ajustar. Bien, y esto, el último, que es un trabajo de Andrés Madías de respuesta a fungicida. Acá están algunas de las localidades que utilizó donde hicieron experimentos con y sin fungicida. Y acá lo que muestro solo algunas figuras, ¿no? Pero la respuesta al fungicida en las distintas localidades, fíjense, van desde 0 kilos por hectárea hasta casi 1.200 kilos por hectárea, aplicar fungicida. Y algo que vieron, interesante, con cierta dispersión, pero que vale la pena tenerlo en cuenta, es que esa respuesta tenía que ver con la temperatura media que había entre siembra y B14. Mayores temperaturas parecería que iba a tener más incidencia de enfermedad, entonces aplicar un fungicida va a tener sentido. Piensen que un maíz tardío normalmente está en peores condiciones durante el llenado. Entonces, si yo encima le saco fuente por una enfermedad que está reduciendo el área foliar de algún modo, lo que va a ocurrir es que puedo llegar a penalizar el número de granos si me agarra temprano en el periodo crítico o incluso el peso de grano. Con lo cual, aplicar fungicida, eso explica un poco por qué la aplicación de fungicida tiene esta respuesta. Ahora bien, si nos ponemos más detallistas, yo cuando vi el trabajo justo estaba analizando los datos y acá me encontré de nuevo con Videla, que es la localidad donde se hizo el ensayo de fungicida este año. Fíjense, 1.100 kilos. Entonces fui y los comparé. Videla 2021, que es este, contra Videla 2223, que es el que le mostré hoy. ¿Qué pasó? Esto está hecho un análisis con los datos crudos, por eso no da exactamente igual que el de Andy. Pero tenemos unos 900 kilos de respuesta más o menos promedio y acá menos 370 kilos. De nuevo, esto es relevante porque es otro ejemplo de la interacción genotipo-ambiente. ¿Está bien? Hay una fuerte interacción con el ambiente. Este año seguramente hubo más temperatura que el 2021. Sin embargo, tuvimos problemas con el agua. Entonces, no es solo la temperatura, hay otros factores. Y algo importante que a veces se escucha es, o viendo esto uno puede decir, bueno, yo aplico por las dudas un fungicida total. O a lo sumo no tengo efecto y si no, mira, está 1.200 kilos. Pero bueno, no necesariamente, no lo tomen como una receta, ¿no? No se recomienda hacer una aplicación en forma preventiva, más cuando uno ve estos resultados. Bien, entonces una vez que vimos, este fue un primer análisis que le hicimos a la base para ver qué teníamos y a partir de ese análisis sacamos estos objetivos hacia adelante, que espero que el año que viene les podamos mostrar algún resultado más contundente a partir de esto. Y el objetivo que tenemos es tratar de optimizar el manejo del cultivo de maíz tardío en las diferentes subzonas y para eso queremos identificar variables de manejo, que un poco ya las identificamos, y ambientales de mayor influencia sobre el rendimiento en esta zona y cuantificar la respuesta del rendimiento ante variaciones en las variables ambientales. ¿Está bien? Vimos que para una misma localidad que hay años que tenemos mucha respuesta, otro año no tenemos respuesta o es negativo incluso. A partir de eso tratar de predecir el rendimiento lograble mediante un manejo ideal, o sea, identificando esto, tratar de decir, o sea, la idea que tenemos con Lina es, bueno, en esta subzona, en esta fecha podemos tener los mayores rendimientos, tenemos que ver el nitrógeno hasta dónde podemos subirlo o lo dejamos como está, la densidad para este genotipo se puede subir, hay que bajarla, se puede mantener y, bueno, el fungicida va a depender un poco si tengo enfermedad o no, pero tratar de combinar todas esas variables en algo que llamemos manejo ideal, entre comillas, puede fallar, y compararlo contra algún ensayo comparativo de rendimiento de ese año que se haga con la tecnología del productor, ¿no? Con las decisiones del productor. Para ver si realmente todo esto que les estoy contando se puede llevar adelante. ¿Podemos ajustar un poco más la tuerca o estamos bien? O si ajustamos la tuerca nos mandamos alguna macana. ¿Está bien?
que eso es lo último que está acá. O sea, todo esto que les estoy contando, que sale de un análisis de datos, tratar de llevarlo al campo y decir, ¿realmente podemos aumentar el rendimiento o no vale la pena seguir insistiendo? Cambiamos de rumbo. Bien, por último, agradecer a todas estas personas que son las que realmente laburaron, que llevaron adelante los experimentos con esos golpes de calor y esa helada. A Flora Kame, que fue la que inició esta campaña con la red, y a Pepe Andrade, con quien nos juntamos bastante con Lina y él para discutir un poco las ideas y los análisis que hay que hacer y un poco el rumbo que estamos llevando adelante. Bueno, y a las empresas que participaron de los experimentos de la red. Y gracias a ustedes por venir. Bueno, gracias Santi por la presentación, buenísimo. Un poco comentarles, la red viene trabajando hace ya más de 10 años en cuanto al manejo de elección de híbridos, como mostramos recién, pero también en cuanto a fertilización y a uso de fungicida. Y la idea para próximas campañas es retomar la parte de fertilización y ver cómo el manejo del nitrógeno en el cultivo hace que nos acerquemos o que achiquemos de alguna forma la brecha de rendimiento que vemos en la base de estos 10 años. Así que bueno, a futuro en la próxima campaña les comentamos que bueno, tenemos esos objetivos de seguir evaluando fertilización nitrogenada, de seguir evaluando el efecto del fungicida en el rendimiento y bueno, obviamente seguir evaluando híbridos, que nos reafirmamos el mensaje que cada vez que podamos recabar más información del sitio, del lote, obviamente la decisión de manejo va a ser más acertada y más fundamentada. Bueno, llegaron varias preguntas respecto al golpe de calor. Golpe de calor, temperatura, la campaña fue media desastrosa. Pero bueno, también comentar que un montón de sitios, empezamos con 18 sitios y para lo que fue la campaña pudimos cosechar ya 9, 10, ya hay 11 cosechados, algunos no entraron en el análisis que mostramos hoy, pero fue bastante buena para lo que podíamos esperar. Así que bueno, respecto al golpe de calor, llegó una pregunta que dice, según el golpe de calor, ¿cómo afectó la polinización o el llenado de granos? Y pudimos ver si los híbridos de mayor rendimiento tuvieron más sincronizada la floración. Bueno, respecto, bueno, esa es una pata flaca, al menos de este año, que lo que les decía, no tenemos con certeza cuándo florecieron los experimentos, que es algo que cuando uno mira redes de ensayo no se suele tomar, pero es bastante importante, bastante definitorio. Yo diría que hubo muchas de las localidades, me acuerdo, lo que fuimos a ver era en Río Primero. No la vimos, mentira. Montemaíz. Montemaíz, también les conté todo lo de la temperatura, rindió 9.000 y pico de kilos, con lo cual espero que se hayan olvidado de esa charla. Ahí asumo que no, obviamente no tuvimos ningún problema con la sincronización floral. De hecho, las espigas cuando fuimos se veían granadas hasta arriba, parecía que se habían quedado cortos con la densidad, curiosamente. Obviamente en esa localidad había agua, entonces no fue un problema. Hay otras localidades que rindieron menos, Chacabuco y compañía, que seguramente ahí lo que pasó fue que tuvieron una desincronización floral y eso hizo que tengan rendimientos muy por debajo de la media, 1.000 y pico de kilos. Pero bueno, es propio del estrés hídrico, ¿no? Que indirectamente lo que hace, se puede llegar a parecer a un golpe de calor también, porque lo que termina ocurriendo es que aumenta la temperatura de la planta y deja de mandar fotoasimilados a espigas. Pero bueno, en los sitios que rindieron menos, que les fue mal, yo asumo que esos golpes de calor ocurrieron dentro del periodo crítico y en los otros ocurrió pasado el periodo crítico. Pero es una hipótesis. Bueno, y una muy relacionada a lo que mencionaba antes de caracterizar los sitios por subregiones, en este caso, o por zonas, es si a la hora de plantear el manejo ideal que mostraste al final, se sabe cuál es el rendimiento máximo que se puede tener o el techo de rendimiento para una zona definida. Sí, se puede. De hecho, el primer gráfico que mostré de fecha de siembra, el rendimiento y fecha, cuando hacíamos el resumen de la base, ahí muestra un poco los techos de rendimiento que se pueden alcanzar.
obviamente que sería bárbaro que con este manejo ideal uno pueda llegar incluso más alto, pero tal vez la expectativa de rendimiento tiene que estar ahí en ese percentil 95, esa línea roja que les mostré, o muy cercano a esa línea. Bueno, y respecto al uso de fungicida, lo que pudimos ver es que no todos los años son iguales y las decisiones no son siempre las mismas, que puede cambiar, y creo que seguir evaluando a nivel de híbridos y por sitios, obviamente, es fundamental para la toma de decisiones, pero más que eso también evaluar en vivo lo que va pasando y tomar decisiones según cómo va la campaña, ¿no? Para tener un resultado lo más acertado posible. Así que bueno, te agradecemos. Muchas gracias por la presentación, gracias a todos por participar. Y bueno, en breve vamos a tener la publicación de la revista que invitamos a que descarguen de la página web, que va a ser gratuita y de acceso libre. ¿Bien? Muchas gracias. AgroTV, toda la tecnología agropecuaria en acción, mostrando las experiencias más exitosas y rentables de los productores de punta, promoviendo el aumento de la producción en forma sustentable, respaldando el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Moderna, diferente, sustentable, 100% digital. Revista Horizonte A, Ciencia y Cultura del Agro. Léela en horizontea.com o pedila a info@horizontea.com.